Muchas gracias y muchas gracias por la invitación de ser parte de la diplomatura en servicios profesionales, y mi tarea hoy va a ser de hablar de implementación de servicios profesionales y concentraré o enfocaré en la práctica en la farmacia comunitaria. Dividiremos el tema en 3 sesiones, y en las 3 sesiones lo que vamos a hacer es cubrir 5 temas. Uno, hablaremos de la innovación, porque en muchos países los servicios profesionales de momento son como si fuera una innovación. Hablaremos de las teorías y programas de implantación general y específico para la farmacia comunitaria, igualmente de las etapas del proceso de implantación y las estrategias e intervenciones que se pueden usar, y a lo último, brevemente, hablaremos de la sostenibilidad. La sesión 1 cubrirá estos temas. Una introducción general al concepto de servicios y del proceso de implantación. Hablaremos de modelos teóricos en la literatura y un modelo específicamente que hemos usado en las farmacias comunitarias en varios países. Y después el método de evaluar. Y finalmente acabaremos con unos ejemplos para que ustedes vean cómo se puede aplicar este tipo de teoría y programas en la práctica habitual. Durante las sesiones he incluido varios artículos, no muchos, pero varios artículos que son muy útiles para poder profundizar más en este tema. Primero, para que podamos entender la parte de implantación, lo que podemos revisar es las diferentes etapas para desarrollar un servicio profesional. Normalmente lo que hacemos primero es desarrollamos un plan, a veces con ideas originales de nuestros países o con la literatura, donde vemos que hay servicios profesionales en la farmacia comunitaria en otros países. Es como si fuera una revisión de la literatura. La segunda fase de esa es de empezar un codiseño. Es muy importante el codiseño, porque el codiseño normalmente incluimos usando métodos cualitativos, todos los stakeholders o todas las personas que son relevantes al servicio. Por ejemplo, si el servicio está dirigido a pacientes, bueno, incluimos a los pacientes para ver su opinión. Si el servicio tiene, por ejemplo, implicaciones para médicos, incluimos médicos para saber su opinión. Ese proceso de codiseño es muy importante, porque cuando empezamos a hacer investigación en este área, normalmente la mayoría de la investigación empezó en 1970, 1980. Lo que hacíamos es diseñar servicios que nosotros creíamos que daban valor al farmacéutico, pero no incluimos gente afuera de farmacia. Y en muchos países eso no fue una buena cosa, porque una vez que el servicio estaba diseñado por nosotros, el consumidor o los médicos o otros profesionales no estaban de acuerdo, y eso, ese paso fue muy difícil en muchos. Porque el codiseño, aunque no vamos a cubrir en esta charla, es una fase muy importante. Y al final de ese codiseño empezamos a definir el servicio. Normalmente definimos el servicio con actividades o con una intervención. Por ejemplo, el servicio puede ser un servicio de adherencia, con que tenemos que formar los farmacéuticos en la intervención con los pacientes de adherencia. La segunda fase es de tratar de evaluar el impacto del servicio. La primera fase de ese impacto normalmente es un
estudio donde medimos el impacto de la intervención y normalmente es usando un sistema que se llama ECO, que es económico, clínico y humanístico. El impacto en esas tres cosas. El impacto clínico normalmente vemos como si afecta el control de la enfermedad del paciente, si el servicio está enfocado a un paciente con una patología crónica, o si es para, por ejemplo, adherencia otra vez, si eso incrementa la adherencia del paciente. Okay. Normalmente esa fase 2 se hace un piloto y después hace una fase, se hace un ensayo clínico del impacto del servicio. La tercera parte, o la tercera etapa, es la implantación del servicio. Y ahí lo que intentamos hacer es un programa para mejorar la implantación del servicio que hemos diseñado y hemos medido el impacto. Esta fase es más o menos más reciente porque siempre ha habido un problema de llevar la evidencia de un estudio a la práctica habitual de un profesional. Entonces, hay una ciencia donde podemos ver narcoteóricos, actividades, intervenciones, estrategias, que aceleran la implantación. Normalmente, gente dice que si no hay un programa de implantación, tarda hasta 15 a 20 años de implantar un servicio. Bueno, eso depende de la innovación, pero eso es lo que estamos viendo en farmacias y en salud. Y a lo último, una vez que se ha implantado el servicio, vemos la sostenibilidad de ese servicio. Sostenibilidad del servicio normalmente necesita beneficios para el proveedor igualmente que al paciente. Aunque lo que vemos que la sostenibilidad sin remuneración para ese servicio nunca lleva o un servicio nunca lleva a ser sostenible. Aunque lo que vemos, si no hay remuneración, que gente lo hace por un par de meses porque profesionalmente lo quieren hacer, pero no lo integran completamente en su práctica habitual. En las charlas que voy a dar, los vamos a concentrar la mayoría del tiempo en etapa 3, y vamos a hablar un poquito de etapa 4. Lo que verás también que cuando vamos de etapa a etapa, el tamaño de la población que se involucra en este tipo de actividad o intervención crece. Y el tamaño en el 1 y 2 depende mucho de lo que queremos medir y qué impacto queremos ver. Implantación, igualmente, con que lo que vemos, si no se sigue estos pasos, es que se demora mucho la difusión del servicio a la práctica habitual. Si vemos un poquito más estas fases de planificación, vemos que en la primera etapa, donde estamos definiendo y desarrollando el sistema, lo que empezamos a ver son indicadores que se puede usar, qué sistemas se puede usar, qué procedimiento se puede hacer y si es viable. Y también vemos si tiene la posibilidad de implementarse como si fuera una práctica, le llamamos una práctica inicial. Vamos a la parte de impacto. Ahí normalmente lo que queremos ver son los resultados del servicio o de la intervención. Y normalmente lo podemos ver de diferentes perspectivas. Una de las perspectivas que le encanta a las organizaciones es el valor del farmacéutico, ¿Qué valor añadido está trayendo la farmacia y el farmacéutico? Y para eso normalmente usamos el modelo ECO, como he dicho antes. ECO significa económico, clínico y humanístico outcomes.
hay diferentes indicadores en esos 3 elementos, y no todos los estudios miden todos los indicadores de cada uno de esos elementos. Por ejemplo, la parte económica es muy importante decidir de qué perspectivas se está haciendo el estudio. Si se está haciendo de la parte de la sociedad o del paciente o del farmacéutico, porque entonces los costes y los beneficios se medirán y se incluirán en diferentes niveles. Igualmente como clínico, por ejemplo, algunos estudios consideran que el número de medicamentos que un paciente toma puede ser un impacto clínico, mientras que otros grupos consideran que esos son indicadores del proceso, no son indicadores del outcome. Y clínicamente, normalmente lo que estamos interesados es si es una patología crónica, si controla la patología crónica mejor que la práctica habitual. Humanístico, normalmente usamos la calidad de vida del paciente, usando medidas aceptadas que son viables. La tercera parte, la implantación, donde vamos a concentrarnos hoy, estamos hablando más del diseño del programa y de modelos que se pueden aplicar en diferentes países, ¿no? Y empezamos a hablar de la gestión del cambio. Y un tema que es muy importante es de mantener los beneficios del impacto que hemos medido en la fase previa. Y finalmente la sostenibilidad, lo que estamos hablando es de incorporar el servicio como parte de la rutina normal de la práctica profesional. Ahí tenemos que considerar lo profesional, lo económico, porque sabemos que sin uno o el otro nunca llegaremos a sostenibilidad. Hay que pensar esto como si fuera un ensayo clínico para para un medicamento nuevo. ¿Qué se hace normalmente con un medicamento nuevo? Normalmente los farmacológicos y los químicos diseñan el medicamento nuevo. El impacto, y normalmente el efecto normalmente se mide en los hospitales, con especialistas. Después, una vez que se ha llegado que ese producto es seguro y da beneficios para cualquier patología, normalmente después de unos años se empieza a aplicar en primaria. Y ahí lo que tenemos que ver que los beneficios que han enseñado o se han demostrado en el hospital aplican. Y la sostenibilidad es cuando ese producto ya se está usando por años y se está produciendo. Con que aquí tenemos un sistema no exactamente igual, pero muy análogo. Nosotros vamos a concentrarnos ahora en estas 3 sesiones en la implementación y la sostenibilidad. Aquí tenéis el primer artículo, ¿no? Ese artículo se titula Knowledge Translations of Research Findings, que en verdad es como si llegáramos la evidencia a la práctica habitual. Este artículo es un resumen muy bueno y veréis que en el artículo mencionamos Implementation Science. Implementation Science es un tema relativamente nuevo en la formación de los farmacéuticos, donde el concepto es de diseñar métodos de evaluación, de llevar conocimientos o knowledge a la práctica habitual. Y eso es una ciencia. Y esa ciencia se ha desarrollado porque los mismos problemas que tenemos nosotros en farmacia comunitaria de implementar innovaciones o servicios, la tienen todas las otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, si hay que implementar un programa de formación en
en el sistema de educación o un programa de agricultura para que se pueda aplicar a la práctica, lo que vemos que hay es los mismos problemas usando diferentes terminologías, ¿no? Y sabemos que sin implantación 3 o 4 cosas pasan. Primero, hay una demora muy grande de la implantación. Segundo, la calidad de ese servicio no es sostenible, o no es segura, y ese servicio nunca llega a sostenibilidad. Entonces, lo que tenemos es una ciencia donde tenemos teorías, modelos, que se pueden aplicar a diferentes disciplinas, cada una con sus matices. Y lo que sabemos es que se necesita un proceso activo. Se necesita una participación activa. Tiene que tener una gestión o un manejo activo. Hay que poner control y evaluar. Y entonces, lo que hemos hecho sobre tiempo, particularmente para la farmacia comunitaria, hemos empezado a conocer las estrategias de implantación que integran en los contextos específicos. Y empezar a entender los procesos y los factores que los da éxito a esta integración o implantación. Y hay que tener ojo, porque tenemos varios gente participando en esto. Tenemos los profesionales sanitarios, que somos nosotros, que estamos hablando con los pacientes, pero también, muy importante, tenemos el comportamiento de las organizaciones, comportamiento de los gobiernos, y todo eso, que afecta o influye la implantación. ¿Qué sabemos en este momento? Sabemos que el conocimiento del servicio o la disposición para implantar el servicio, o incentivos para su presentación, o estrategias de implementación aislada, no son suficientes. Tenemos, aunque ustedes no se lo vayan a creer, tenemos países donde se remunera el servicio y hemos tenido problemas de implantación, por muchos factores. Y ya hablaremos de algunos ejemplos de eso. Porque sabemos que cosas aisladas y cuando no se combinan de un modo efectivo, sabemos que no son suficientes para implementar. Lo que sabemos es que hay cosas críticas que los ayudan para poder implantar el servicio. Uno es un modelo de implantación. ¿Por qué? Porque el modelo de implantación nos da una estructura, podemos medir o evaluar el efecto de implantación, podemos ajustar y adaptar sobre tiempo, y entonces eso lo ayuda. Y le enseñaré varios ejemplos, ¿no? Segundo, en la farmacia comunitaria, otra cosa que es clave es el apoyo externo para implantar servicios. No hemos visto muchas situaciones donde el farmacéutico o el dueño de la farmacia o sus empleados solos pueden implantar un servicio. Tienen que tener un apoyo externo. Ahora, ese apoyo externo puede ser de diferentes tipos, ¿no? Uno de los más efectivos es donde tenemos una persona que está que normalmente es un farmacéutico, que está muy formado en implantación y formado en la parte clínica y formado del servicio, que entonces va presencialmente a la farmacia, normalmente una vez al mes, así, y ayuda a esa farmacia a implementar el servicio. No es como la formación continua. La formación continua se va a aulas,
se aprende mucho, pero se aplica muy poco. Aquí lo que estamos hablando es de un cambio de comportamiento profesional y económico. Y no es fácil cambiar el modo de trabajar. Y entonces se necesita ayuda. Cuando se diseñan programas de implantación, lo que vemos es que esos programas, lo que le llamamos a multiniveles, con múltiples estrategias. Por ejemplo, si hay un programa, ese programa se puede ser a nivel estatal, regional o local. Y entonces los pagadores de ese programa pueden ser a diferentes niveles. Y entonces hay que ver si uno de los enfoques es buscar remuneración o pago, hay que hablar con todo ese grupo. Y a veces los pagadores son los usuarios, ¿no? También, porque ellos tienen beneficios. Con que esos usuarios pueden estar a diferentes niveles. Y hay que comprender el impacto cada uno de estas organizaciones o los stakeholders pueden tener. Por ejemplo, estuvimos hablando del codiseño. Y entonces ese codiseño lo haríamos con los stakeholders, incluyendo pacientes, ¿no? Tenemos que tener un grupo de expertos en implantación, que no son necesariamente de farmacia, pueden ser afuera de farmacias, porque pueden ser gente de universidades. Muchas universidades hoy en día tienen departamentos de implantación, pueden ser las organizaciones profesionales, o pueden ser, por ejemplo, en los países, las cadenas de farmacia. Y después tenemos que incluir gente de otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, economistas, estadísticos, informáticos, médicos, clínicos, ¿no? Porque hay un grupo que podríamos llamar otros científicos que podemos colaborar. Es importante colaborar. Nosotros solamente como farmacéuticos no tenemos el conocimiento de todas estas diferentes disciplinas. A nivel de la farmacia comunitaria hay que considerar tres agentes clave. No solo los prestadores de ese servicio. Normalmente lo que hacíamos antiguamente era, bueno, enseñar al farmacéutico la parte clínica y el servicio. Y entonces lo dirigíamos solamente al prestador del servicio. Lo que hemos encontrado sobre el tiempo, que eso no es suficiente. Por ejemplo, hay muchas, pero hay en farmacias que el farmacéutico titular está interesado más en negocios que en la parte profesional. Aunque si no se tiene el apoyo del titular, el empleado va a tener mucha dificultad. Aunque en la farmacia hay que ver esa farmacia como si fuera un entorno de trabajo, ver a la gente que están implicada, y después, depende del tamaño de la farmacia, ¿no? Pero al menos el titular y el prestador son dos personas claves que se tienen que formar porque están participando activamente en el proceso. El tercero es, como he explicado antes, el facilitador del cambio. Eso es algo externo y lo que estamos viendo en diferentes partes del mundo, que las organizaciones profesionales o los gobiernos emplean gente específicamente para ir a la farmacia y ayudarle a implementar como parte del programa el servicio. Y entonces ese farmacéutico a veces es externo de la farmacia, o a veces en algunos países lo que hacen es forman a un facilitador de la farmacia propia y le llaman un champion, o un campeón. Entonces esa persona en esa farmacia está formada en más cosas que la prestación de servicio y entonces es imprescindible para el proceso de implantación. Hablaremos de modelos. Aquí tenéis
un artículo donde es una revisión sistemática de los diferentes modelos, o le llamamos frameworks, donde se revisó la literatura sistemáticamente para ver todos los modelos que existían en 2015 de implantación, en la implantación de servicios en salud. Entonces, con esa información empezamos a diseñar un modelo mucho más simple, mucho más práctico, que se podía aplicar a la farmacia comunitaria. Ese artículo es bueno porque le dará una idea de los tipos de modelos en salud que existen o que existían en salud. Aquí hay otro estudio, por ejemplo, donde cuando empezamos a usar el marco teórico para farmacia, donde fuimos a ver qué efecto tenía en la farmacia australiana. Este es un estudio cualitativo donde hablamos con farmacéuticos de preguntarles qué pensaban del modelo, si era práctico para ellos, si no era práctico, cómo debíamos formar, etcétera, etcétera. Eso es un artículo que es un buen ejemplo. Aunque en las siguientes diapositivas lo que haré es tratar de explicarle este modelo. Aunque en primera vista parece un poquito complejo, es lo más simple que hemos podido diseñar. Después de esta diapositiva hay unas 5 o 6 diapositivas donde explicamos cada elemento, ¿no? Yo me voy a quedar con esta para ustedes después poder leer la otra, porque es más fácil explicar el modelo usando esta diapositiva. Lo que veréis primero es que hay la parte de afuera del modelo, donde se pone exploración, preparación, prueba, o lo que algunos gente llama implantación inicial, implantación y sostenibilidad. Y lo que veréis, flechas verdes, que están apuntando en 2 áreas, ¿no? Lo que significa eso es que lo que hemos visto en la práctica es que aunque tenemos esas fases o etapas claves en el modelo, lo que vemos es que farmacéuticos en su práctica o farmacias tienen la tendencia de no necesariamente quedarse en una fase, pueden ir para atrás o para adelante. Y a veces vemos gente que no están formada bien, que saltan las fases. Por ejemplo, un farmacéutico puede decir, bueno, ha ido a una conferencia, ha escuchado un servicio, y dice, bueno, yo voy a implementar este servicio en mi farmacia. No se prepara suficientemente y empieza a hacer pruebas en su farmacia. Falla y tiene que volver a la preparación. Igualmente, hay un farmacéutico que está en pruebas, ve que hay un problema con lo que él está haciendo, que a lo mejor no puede reclutar pacientes, o los médicos en su área se quejan, y entonces para de hacer el servicio. Aunque lo que vemos son intercambios en las fases, aunque no es tan simple que se va de una fase a otra, a otra, a otra. Vemos estos cambios cuando medimos en la práctica habitual. Vamos entonces a explicar primero la parte de exploración. La parte de exploración es en verdad exploración de la idea. Entonces, prácticamente un farmacéutico puede escuchar de un servicio, porque, bueno, ha tenido un escrito de su colegio, ha ido a una conferencia, ha leído en la literatura o ha hablado con otros farmacéuticos. Y dice, bueno, sí, a mí me interesa hacer seguimiento, ¿no? O no me interesa. Entonces, esa fase de exploración puede ser muy leve, una conversación, o puede ser años de estudiar el tema, ¿o no?
El outcome de esa exploración es decir, sí, yo estoy interesado en ese servicio o no. Si no está interesado en el servicio, se para el modelo, no se aplica nada y el farmacéutico no hace nada. Vamos a decir que decide que sí, yo soy parte, yo me interesa. Y entonces lo que hace es, va por una fase de preparación. Podría ser un curso, podría ser ir a farmacias, a otras farmacias que están haciendo un servicio, podría ir a otro país y todo. Aunque hay una fase de preparación. Normalmente esa frase de preparación incluye formación. Formación clínica, formación de implantación, formación práctica, aunque hay una fase de preparación. Una vez que se ha preparado, entonces empieza lo que llamamos una prueba. Empieza con un paciente o dos y ve su efecto. Es fácil hacer, no es fácil hacer. ¿Tengo suficiente conocimiento o no tengo suficiente conocimiento? El tamaño del tiempo de la prueba puede cambiar, ¿no? Lo que sabemos es, en la práctica, si hace 1 o 2 servicios y tiene muchas cosas negativas, normalmente eso afecta mucho a si ese servicio se implanta. Una vez que esa prueba le empieza a dar un poquito de éxito, y el tema éxito puede ser definido diferentemente, ¿no? Algunos farmacéuticos hacen 1 o 2 pacientes, sí, yo voy a seguir esto en mi farmacia. Otro dice, no, bueno, yo voy a seguir probando. Una vez que esa prueba ha acabado, y normalmente ahí vemos adaptación, se va a implantar. Voy a empezar a hacer este servicio, no como una investigación, pero voy a incorporarlo en mi práctica habitual. Esa es la fase de implantación. Una vez que esa fase de implantación acaba y está adaptado, integrado y rutinizado en la farmacia, entonces le llamamos sostenible. Por ejemplo, el servicio de dispensación es sostenible en todas las farmacias, si no, no existirían como farmacias. Okay. Lo que tenemos son estos 4 elementos que podemos evaluar objetivamente y subjetivamente. Subjetivamente podemos evaluar con conversaciones con el farmacéutico. Objetivamente lo que podemos es ponerle números, ¿no? Porque, por ejemplo, en preparación podemos decir atendido o no atendido un curso. ¿Ha pasado o no ha pasado ese curso? En prueba podemos decir el número de pacientes sean deseables en la prueba. Y en la implantación podemos incluir un número de pacientes que significa que ese paciente ha ido a la implantación. Con la sostenibilidad podemos definir el número diana de esos pacientes y podemos llamar sostenibilidad. Aunque lo que veréis ahora es las diferentes fases de exploración, ¿no? He explicado un poquito más. Cada uno con su objetivo, cada uno con qué tipo de estrategia pueden usar. Ahí tenemos la exploración. Aquí tenemos la preparación. Aquí tenemos prueba. Tenemos la implantación y aquí tenemos la sostenibilidad. Porque lo que hemos explicado ahora es la parte de afuera de ese modelo. Nosotros llamamos este modelo el modelo FISH, y veréis que hay un artículo que ahí lo he incluido para ustedes, si les interesa, lo podéis leer. Ahora, si volvemos a este modelo, lo que vemos es que en la parte de adentro, marcado por las líneas azules y por círculos verdes, hay 3 elementos. Hay
factores de implantación, que haré en sesión 2. Hay estrategias e intervenciones y evaluaciones. Y en el medio del modelo hay lo que llamamos normalmente una cebolla con diferentes partes. Lo que voy a concentrar en esta sesión es nada más en la parte de evaluación. En las siguientes sesiones hablaré un poquito de factores de implantación y estrategias, ¿no? Con que ya sabemos que tenemos el modelo. ¿Cómo podemos medir o evaluar esos modelos? Y lo que veréis es 3 elementos. Uno, lo que llamamos indicadores de implantación. Segundo, lo que llamamos resultados de implantación. Y tercero, son los resultados de ese servicio. Porque cuando implantemos, tenemos que pensar que, aunque uno de los objetivos es de llegar a más farmacias y hacer el servicio como parte de la rutina de día a día de esa farmacia, tenemos que mantener los beneficios que vimos en el ensayo clínico. Porque tenemos que tener y continuar de medir los resultados. Normalmente, lo que identificamos son 3 o 4 resultados críticos, no todos los resultados que hemos medido en el ensayo clínico, porque algunos de esos no son necesarios. Y el enfoque de ahora no es de incrementar esos beneficios, eso lo haremos más tarde. Lo que queremos ver es que cuando damos a más y más gente, que tengamos el mismo o más o menos el mismo efecto. Aunque, por ejemplo, cuando queremos medir indicadores, uno de los indicadores que vamos a medir es el progreso de la intervención. ¿Por qué? Porque queremos ver la evolución a través de las etapas de implantación, de ir de diferentes etapas, exploración, preparación. Por ejemplo, en exploración, ¿cuántos farmacéuticos le mandamos una invitación para que sean parte del servicio? ¿Cuántos de ellos dijeron que estaban interesados y fueron a la preparación? Y de los que formamos y preparamos, ¿cuántos de ellos han ido en prueba y cuántos de los que están en pruebas han ido a implantación? Porque podemos ver la tasa de implantación y ahora enseñaré unos ejemplos de resultados, ¿no? También a la izquierda de la diapositiva veréis que hay cambios o factores de implantación a través de dominios. Y ahí vemos lo de adentro, los elementos en círculo verdes que estaba explicando, que lo daré un poquito más tarde en detalle. Podemos medir los factores que hemos identificado, qué estrategias han tenido efecto, que si esos factores se han superado o no. Eso le llamamos indicadores de implantación. Son, en verdad, indicadores de proceso. Si vamos a resultados de la implantación, podemos ver alcance. Si teníamos nosotros un alcance, habíamos determinado un alcance de, vamos a decir, 100 pacientes, ¿cuántos hemos llegado? ¿Y en qué tiempo? También tenemos que medir la fidelidad. La fidelidad es de, si nosotros informamos un farmacéutico de una intervención, ¿cómo hace esa intervención en su farmacia propia? Eso es la fidelización de la intervención. Lo que vemos es que mucha gente adaptan lo que le formamos para dar el servicio. Bueno, si lo adaptan, es buena cosa porque lo están incorporando, pero si lo adaptan de una forma que no los da los mismos beneficios, tenemos un problema. Porque hay que medir la fidelidad. Y después lo que medimos es la integración, o otra gente la llama la rutinacer, es como cuando se ha aplicado o integrado el servicio en la práctica habitual.
Para medir el alcance es muy fácil, es el número de pacientes. Para medir fidelidad, normalmente hacemos un cuestionario o observamos. Para la integración, lo mismo, observamos o tenemos un cuestionario. La tasa de implantación normalmente la podemos medir sobre tiempo. Vamos a hablar un poquito ahora de los indicadores de implantación. Y ustedes veréis mucho en la literatura lo que se llama barreras o facilitadores de implantación. Normalmente, si es algo que es negativo, lo llamamos una barrera. Pero si es algo que facilita la implementación, lo llamamos un facilitador. Y recientemente hemos avanzado de no identificar solamente la barrera, pero identificar la causa de esa barrera. Por ejemplo, si un farmacéutico dice, no tengo tiempo para hacer el servicio, eso es una barrera. Pero, ¿qué está causando que te diga que no tenga tiempo? Es el flujo de trabajo, puede ser porque no está motivado, que no tiene confianza o tiene problemas, ¿no? Y entonces enseñaré más tarde temas que pueden ser causas y cómo se pueden, ¿no? Y después lo que tenemos que ver es ese factor de implantación, hablando de la cebolla, a qué nivel es y qué dominio. Porque se puede identificar una barrera, un facilitador, una causa, pero puede estar en diferentes dominios. Y después, usando un sistema de apoyo como el foco, el formador colegial, le llamamos, o el formador facilitador, si esa persona está usando estrategias, objetivos y está mejorando las barreras y usando los facilitadores. Y entonces, como hemos dicho anteriormente, el trabajo de esa persona también se puede medir, ¿no? ¿Cuántas farmacias están visitando? ¿Por qué tiempo? ¿Qué contactos tienen? ¿Qué tiempo de trabajo tienen? Tenemos que formarles mejor todo, porque hay una serie de medidas que podemos usar como parte de la evaluación. Lo mismo con los indicadores, en qué etapas están, ¿no? Ya he hablado de, podemos decir, mira, hemos participado, hemos invitado 1000 farmacias, y aquí nada que tenemos 200 que están interesadas y aceptan la participación. ¿Cuántas de esas farmacias aceptan la participación? Se vuelven en preparación. ¿Cuántas de esas van a la prueba? ¿Y cuántas van a la implantación inicial y completa? ¿Y cuántas llegan a sostenibilidad? Porque es un modelo que se puede usar. El alcance, como he dicho, es si tenemos un grupo de pacientes, puede ser una patología, etc., o puede ser limitado a los recursos de esa farmacia, lo que tenemos que es acordar el alcance que tenemos para esos pacientes. Entonces se puede medir, bueno, tengo 5 pacientes de los 100 que quiero tener. La fidelidad es de ver ese servicio y lo podemos medir sobre tiempo. Igualmente con la integración, sobre tiempo podemos usar cuestionarios. Y finalmente, cuando sí estamos manteniendo los resultados del servicio. Y entonces lo voy a dirigir a un artículo muy reciente, de donde estábamos midiendo durante la implantación en un tipo de estudio que se llama híbrido y efectividad híbrido. ¿Por qué? Porque está midiendo implantación al mismo tiempo de medir los resultados del servicio. Entonces, ese artículo es un buen ejemplo donde hemos tenido un estudio de impacto, después hemos tenido un estudio de implantación y hemos medido. Y lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, el impacto, porque lo tenemos mucho más control y más robusto, científico,
los farmacéuticos que estaban llegando a muy buenos resultados a los 6 meses, cuando tuvimos un programa de implantación, duró 12 meses para llegar a los mismos beneficios. Pero ese artículo es muy interesante, muy reciente, ¿eh? Entonces ustedes podéis ver un ejemplo de cómo se ha usado estos resultados. Aquí tenemos los resultados de un estudio donde veréis, aquí por ejemplo, teníamos 112 farmacias en un programa de implantación. Algunas de esas farmacias habían participado en el estudio de impacto y aquí habíamos añadido unas 40 farmacias, 14 farmacias, porque más o menos unas 102 farmacias. Entonces, lo que veráis en el diagrama o la figura, en azul, donde se ve exploración, y ustedes veréis el número 112. En preparación, ustedes veis 90, y en verde prueba y en azul implantación. Con que en la visita 1, que fue más o menos un mes, vemos que de las 112 farmacias, 90 habíamos venido a la preparación. Y después de un mes, teníamos más o menos 5 que habían llegado al nivel de preparación, 13 que estaban en prueba y 72 que había en implantación. Con que en un mes, el tiempo que ellos duraron en buscar 17 pacientes, le duró un mes. Nuestro objetivo era implantación si tenían 7 pacientes, primero. Y segundo, sostenibilidad si mantenían esos pacientes por 6 meses. Entonces, ellos enseguida, en el primer mes, llegaron a esos números, ¿no? Y lo que vemos sobre tiempo, que cambian. Por ejemplo, si ustedes ven en prueba, vemos que algunos en mes 6 habían ido a prueba. Empezamos con 13 después de un mes en prueba, pero después de visita 6 había 17 en prueba. Y vemos cómo en la implantación se estaba cambiando. La figura les enseña sobre tiempo, porque eso es un modo muy simple de ver la evolución de la farmacia en cada etapa. Y al final del estudio empezamos con 112 farmacias, pero en verdad perdimos 6 farmacias totalmente del estudio, pero después de 6 meses nada más que teníamos 67 de las 112 que empezamos en implantación completa. Es muy interesante, porque mira que formamos a 90 y los quedamos en verdad con 67 después de 6 meses. Es un buen ejemplo que el cambio de trabajo y la implantación de servicio es complicada, no se puede hacer en una semana o 2 semanas o 3 semanas. Aquí, después de 6 meses, nada más que teníamos 67 de las 90 que habían venido. Aquí tenemos el alcance. Y tenemos, este es un programa de adherencia. Y lo que queríamos hacer es llegar a cierto número de pacientes. Es un poquito complicado porque algunos de los pacientes que estaban en impacto han seguido después de 6 meses de acabar el impacto, esos pacientes se querían quedar en el programa, o esos farmacéuticos se querían hacer el programa. Aunque lo que vemos es que a la alta teníamos 874 pacientes que estaban identificados para hacer el servicio o reclutados para hacer el servicio de adherencia médica. Y sobre tiempo vemos cómo los números cambian, que hemos acabado con 180 pacientes después de 6 meses. Aquí lo podemos definir pacientes que habían estado originalmente con nosotros. Cuando digo pacientes nuevos, esos son pacientes que estaban
recibiendo la intervención. También teníamos pacientes que venían de farmacias de control, teníamos 201, y teníamos pacientes nuevos, completamente nuevos, eran los 446. Y ahí vemos cómo se pueden medir diferentes etapas de pacientes de alcance con diferentes tipos de pacientes. Vemos el alcance total en total pacientes y vemos el alcance en diferentes tipos de pacientes. Aquí vemos cómo la fidelidad en este mismo programa de gerencia de CABA. Y nosotros estamos midiendo fidelidad del servicio sobre 5 puntos, ¿no? Y llegamos a un máximo fidelidad en mes 6. Aunque aquí también tenemos 3 diferentes grupos. Tenemos la fidelidad de farmacéuticos nuevos. Esos son gente que no han recibido ninguna formación, que han entrado en el programa de implantación. Tenemos FPs farmacéuticos, control, que habían dado parte del estudio de impacto, con que son control, no habían recibido ninguna formación, eran el grupo control en el ensayo clínico y ahora se pusieron parte de la implantación. Y después tenemos farmacéuticos que eran del impacto previamente y han seguido la intervención. Aunque lo que vemos primero, si veis lo total, vemos que sobre tiempo la fidelidad sube, porque tenemos mes 1, mes 3 y mes 6. Y vemos, sobre tiempo en todos los grupos sube. Obviamente, en los que estaban en la intervención, que eran 6 meses de estudio de impacto, cuando pusimos en un programa de implantación, crecen menos, pero crecen más. Los farmacéuticos nuevos crecen más o menos igual que el control. Y cuando vemos aquí, podemos medir también la fidelidad en diferentes elementos o componentes en la intervención. Si vemos el inicio, vemos que en diferentes partes, vemos que esa fidelidad para cada componente cambia. Porque lo que podemos ver es si ellos están dando el servicio a pacientes con adherencia no intencionada, llegan a este nivel de 4.5. Cuando están trabajando con pacientes con adherencia intencionada, llegan a esta gente. Cuando vemos cómo aplican los modelos, lo vemos. Y entonces lo que vemos es que se puede medir la fidelidad para la intervención total, que está en la figura de arriba, o buscando cada elemento del servicio. Aquí hacemos lo mismo con integración, y podemos ver los diferentes elementos de integración. Aquí hemos dividido integración en 4 conceptos, ¿no? 1, si los reutilizan en su farmacia, si están trabajando en equipo, si le han dado suficientes recursos para integrar, si están evaluando como parte del servicio. Entonces, lo que vemos es que para los diferentes componentes tenemos diferentes resultados. Aquí, como no estábamos remunerando el servicio, vemos que más o menos todas las farmacias están al mismo nivel. Como dije antes, para reutilizar y implementar un servicio, hay una serie de cosas claves, particularmente la remuneración, pero no solo la remuneración que afecta a la integración o implantación del servicio. Eso es más o menos mi primera sesión. Que vamos a tener un poquito de descanso y empezaremos con sesión 2
en 2 o 3 líneas.